Abraham, por la invitación. En efecto, como dijo Lorena, el lunes es mi examen. Entonces, también un poco les agradezco pues la apertura para hacer, pues presentar y hacer un poco de ensayo de lo que voy a presentar. Y también, pues eso, como pensarlo como algo formativo para ambos, ¿no? Yo, pues mi idea es eso, presentar en general la tesis. Les envié el proyecto porque me interesaba como que vieran un poco al leerlo, como un poco cómo se fue transformando y a qué llegué, ¿no? Además de los dos artículos que fueron surgiendo en el proceso de la investigación, pero pues después de presentar, pues sí, por supuesto, estoy totalmente abierta al diálogo y es lo que más me interesa con ustedes para eso, compartir con ustedes algunas dudas que puedan surgir en relación a lo mejor a la presentación, pero también con sus procesos específicos. Entonces, sobre todo enfocándonos en la metodología, ¿no? Y pues eso, muchas gracias. Hoy no me ha salido esta cosa de su conexión es inestable, entonces creo que está bien. Pero como voy a compartir pantalla, pues voy a apagar mi cámara para que no haya ningún problema. Después ya regreso. Y solo quería decirles que en caso de que no me escuchen, abran su micrófono y me interrumpen y ya veo, de todas formas estoy preparada con el celular y tal, por si acaso hay algún inconveniente, pero sí les pediría que me dijeran, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues agradezco de nuevo y ahí voy a apagar acá de una vez y voy a compartir pantalla y solamente si me pueden decir si la pueden ver. Sí, Perfecto, muy bien. Pues comienzo. Bueno, pues el título de mi tesis es Entre las artes y la pedagogía, la posibilidad en un proceso interdisciplinario de formación docente en educación artística. En términos generales, sobre la investigación, pues podemos decir que se ubica en el campo de conocimiento de la educación artística escolar. En el vínculo entre las artes y la educación podríamos distinguir como tres formas. Una puede ser la educación artística profesional, que es la que, digamos, que brinda de procedimientos, técnicas y conocimientos para formar profesionales del arte, ¿no? Otra es lo que sucede en ámbitos no formales, en casas de cultura, en museos, en donde hay un vínculo artístico, pero también una intención educativa, y la educación artística escolar, ¿no? Aquella que defiende, digamos, que pues la importancia de las artes en la formación integral de todas las personas y, y particularmente en la escuela. Entonces, digamos que mi investigación se ubica en esta última forma, dado que pues, pretende formar docentes generalistas, digamos, docentes de primaria, preescolar y también de secundaria. En secundaria, en teoría, son especialistas y en artes, digamos que son egresados de una escuela profesional, pero pero en general la formación docente está enfocada a esos otros que no tienen necesariamente una formación artística. Entonces, bueno, en relación con el estado del arte, digamos que hay estudios nacionales, internacionales sobre formadoras y formadores y docentes en formación y en servicio que evidencian algunas dificultades para explorar artísticamente en procesos formativos. Digamos que mi detonante principal fue mi tesis de maestría, que se enfocó en un maestro de telesecundaria a quien se le dio un proceso de acompañamiento de formación docente para que enseñara artes, pero tuvo muchas dificultades porque él decía, es que yo no soy artista, yo no canto ni en la regadera, yo no puedo hacer esas cosas. Entonces, eso fue algo que, pues eso, que me motivó a seguir investigando y a buscar otros estudios que tuvieran que ver con esto y que dejaran ver esas dificultades en docentes para enseñar artes. Entonces yo me enfoco en un grupo de artistas docentes que organizados en dupla diseñan e implementan secuencias didácticas de exploración artística interdisciplinaria
en un seminario especializado de la línea de investigación en educación artística de una maestría en desarrollo educativo que se imparte en convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes. Ellos son los 4 artistas docentes, si vamos de derecha a izquierda. El de derecha es el artista docente de artes visuales, a quien nombré Álvaro. Después el de teatro, que es Teo, la de danza, que es Dafne, y la de música, que es Mirna. Cabe señalar que yo soy egresada de esa maestría. Ellos fueron mis maestros y yo inicié con ellos. Mi proceso formativo fue del 2012 al 2014 y fue en esa generación en donde comenzaron a trabajar de manera interdisciplinaria. Antes lo hacían cada uno por separado. Y bueno, elijo este programa porque lo conozco, pero también por las particularidades que tiene. Eh, las preguntas de investigación, las generales, es cómo se genera un ambiente de posibilidad para explorar y producir con las artes en las prácticas interdisciplinarias de este grupo de artistas docentes y cómo es que se configuran esas prácticas. Por tanto, los objetivos tienen que ver con comprender esa configuración y analizar cómo sus prácticas promueven un ambiente de posibilidad en el seminario especializado específico, en donde ellos imparten en dupla, de manera interdisciplinaria. Este seminario, cabe señalar que la maestría tiene 4 semestres, el seminario comienza a partir del segundo semestre y son 3 semestres. Entonces ellos lo nombran, digamos, de manera generalizada, seminario especializado, pero en realidad son 3 semestres. Entonces, bueno, la perspectiva conceptual de la que parto es una perspectiva sociocultural que permite comprender lo que acontece en un ámbito particular como resultado de un contexto histórico y social situado. Entonces, de ahí que recupere conceptos como hábitos, práctica, agencia, institución, cultura escolar, currículo, práctica docente, performance, interdisciplina y, bueno, por supuesto, posibilidad. Aún así, o sea, surgen otros conceptos que recupero a partir del análisis de toda la información que tengo, ¿no? Pero digamos que esto es como lo que me guió y bueno, la perspectiva metodológica que coincide con algunas de las perspectivas que están trabajando algunos de ustedes, tiene que ver que es un estudio cualitativo de corte etnográfico. Yo durante el 2018 y 2019 realicé 22 observaciones al seminario y las realicé en 2 momentos. Realicé 15 con lo que llamé generación saliente, es decir, con estudiantes que iban terminando la maestría, estaban en el último semestre de la maestría, y otras 7 con la generación entrante, con estudiantes que comenzaban apenas, porque me interesaba ver esa diferencia, porque yo decía, bueno, al final, los que ya tomaron esos 3 semestres del seminario, pues ya tienen cierta confianza, ya saben, ya se animaron a hacer cosas, pero ¿qué sucede con los que apenas están comenzando, ¿no? Entonces, de ahí que tomáramos la decisión de realizar las observaciones en esos 2 momentos. Y durante las observaciones hice diferentes tipos de registros escritos con algunos datos ahí, señalizaciones que iba tomando en mi diario de campo. También tomé video de algunos momentos de las sesiones, registraba en audio y tomaba fotografías. Después de las observaciones, hice entrevistas individuales con cada artista docente y también envié un cuestionario a las estudiantes. Además de eso, bueno, realicé investigación documental. Entonces, bueno, como bien lo dice el título y la pregunta, pues la posibilidad, digamos que es el eje que articula toda la tesis. Entonces, pues bueno, recupero aquí la definición que hace Cornu acerca de la posibilidad que permite dar lugar al por qué no, ¿no? Al derribar prejuicios sobre los estudiantes y habilitar la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, construir como un puente que posibilite a las estudiantes descubrir de qué son capaces y pues para ello permitirá abrir a múltiples realidades, ¿no? También recupero los planteamientos de la filósofa estadounidense Maxine Green, ella habla desde la estética y entonces plantea
que observar atentamente nos posibilita descubrir detalles y reconocer otras perspectivas, y eso a su vez abre la posibilidad en tanto que rompe con eso que supuestamente está fijado y terminado o que no puede ser, y pues bueno, en ello juega un papel muy importante la imaginación. Entonces, la posibilidad nos permite el surgimiento de otras opciones que inicialmente no considerábamos, y bueno, da lugar a estas fracturas o grietas que permiten la emergencia de algo imprevisto. Todo lo anterior lo especifico en la tesis en el capítulo 1, y bueno, en el capítulo 2 ya entro a cuestiones pues un poco más teóricas en relación a lo que tiene que ver con las artes, la educación artística y la pedagogía, que un poco ustedes lo vieron en algunos de los artículos, algunos referentes, y la guía de este capítulo son dos preguntas. La primera tiene que ver con cómo la conformación del arte como campo da pie a una relación en la que la mayoría de las personas se siente alejada de sus lógicas. Entonces, si podemos ver la foto de la derecha, digamos, esta construcción sociohistórica del arte que empieza, digamos, un poco a partir del siglo XVIII, en donde empieza a haber una distinción del artista como un ser así supremo, este genio como iluminado que brindan, digamos que tiene esos dones divinos, y esta separación también muy clara entre el artista, la artista y el público, digamos, el público en general o la población en general. Entonces, ¿cómo toda esta construcción que se ha conformado sigue estando vigente en la manera en que docentes se vinculan con las artes y se piensan como, no, pues yo no puedo hacer eso porque no soy artista, porque no tengo ese don, ¿no? Entonces, eh, también me interesaba como analizar, bueno, ok, cómo se construye esa idea, pero además, qué perspectivas artísticas, pedagógicas y desde la educación artística rompen con esa forma de relación y por tanto dan lugar a la posibilidad. Entonces ahí pues recupero todo lo propuesto bueno, no todo, pero algunas propuestas de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX que rompen con esa idea, que abogan por una idea de un arte para todos y que todos podemos, pues eso, vincularnos con las artes. Y esto se articula con planteamientos desde la educación artística que defienden que todos tenemos habilidades artísticas y podemos desarrollarlas, ¿no? Y que además se concatenan con diferentes propuestas pedagógicas que abogan por el reconocimiento de las capacidades de las personas y, y que dan pie a la posibilidad. Entonces, bueno, eso queda, digamos, en el capítulo 2, y en el capítulo 3 ya me centro un poco recuperando más la información de un poco de las observaciones, pero también de la investigación documental acerca de cómo se fue conformando el seminario y cómo se ubica en el campo de la formación docente en educación artística, ¿no? Entonces, una de las preguntas que guían este capítulo es ¿desde dónde y cómo surge en nuestro país la posibilidad en la propia conformación del campo de la formación docente en educación artística? Entonces, pues ahí puedo ver, no hice una investigación histórica porque no me daba tiempo. Sin embargo, revisando algunos documentos, pues se puede ver que hay una ausencia de programas nacionales que definan un modo de hacer específico. Y porque si bien podemos ver algunas asignaturas de educación artística en los programas de las normales, pues en realidad no hay gran profundidad sobre ello. Sin embargo, ello da pauta para que se innove, porque no hay una forma, o sea, no te dicen esto es lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, en esa revisión se identificó que uno de los referentes principales es el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, el PACAEP. Es un programa que surge a principios de los 80s y ya deja de aplicarse, digamos, a principios de los 2000s,
Pero una de las cosas específicas de este plan tiene muchas, digamos, no solamente son las artes, tiene muchas áreas y uno de las guías es como que hace mucho énfasis en la reflexión sobre la práctica y justo en la parte artística buscan romper con la idea de enseñarles técnicas artísticas a las y los docentes, ¿no? Sino como que vivan las artes a partir de su cotidianidad. Entonces eso es algo que también se jala para la conformación de la línea en educación artística de la UPN CENAR. Esta línea se crea en el 2002 y además uno de las personas que trabajó en el diseño del PACAEP también forma parte de la conformación de la línea al inicio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están como un poco los antecedentes que también nos hacen pensar en la posibilidad. Y otra de las preguntas que guía este tercer capítulo es cómo el currículo formal del seminario juega para que la posibilidad tenga o no tenga lugar. El seminario, en esta perspectiva interdisciplinaria, como les comenté, se imparte a partir de la generación 2012-2014 y son 3 de los artistas docentes en los que yo centro la investigación quienes hacen el diseño de este seminario. O sea, no es desde la UPN que les dice, a ver, este es el contenido que ustedes tienen que hacer, sino que ellos lo deciden. Entonces ahí hay también parte de, pues eso, de posibilidad, porque ellos a partir de su experiencia empiezan a definir cómo es que van a trabajar. Entonces, uno de los ejes del seminario tiene que ver con esta vinculación entre teoría y práctica. Digamos que en cada una de las sesiones los y las artistas docentes diseñan, digamos, definen un texto teórico que las estudiantes leen con anterioridad, como cualquier seminario, y a partir del texto teórico como que hay una especie de concepto guía o nodo en donde toda la sesión va a estar articulada a partir de ese concepto planteado en el texto teórico, pero esto se articula con diferentes momentos prácticos, que aquí son los que pongo en estos globitos. Digamos que hay un primer momento de preparación o calentamiento del cuerpo, un vínculo inicial como con los materiales de cada una de las disciplinas con las que se va a trabajar, porque recordemos que cada una de las sesiones se trabaja en dupla. Entonces, después de ese calentamiento o preparación, hay un momento de exploración en donde las estudiantes se vinculan inicialmente con los distintos materiales de las disciplinas que ponen a su disposición las artistas docentes eh, y bueno, hay una exploración libre, pero es dirigida por las artistas docentes. O sea, no es así como, ay, ahí están y hagan lo que quieran, ¿no? Hay una cosa que están guiando todo el tiempo, pero dan posibilidad a que ellos tomen decisiones, jueguen, pues vean. Y después de este momento, hay un momento de experimentación. O sea, con todo eso que exploraron, las estudiantes eligen con qué pues con qué elementos deciden tomar en cuenta para después generar una composición, digamos, una composición final al final como resultado final de la sesión, en donde pues expresen ciertas ideas en relación a ese concepto guía y a todo lo explorado y experimentado. Y en medio de cada uno de estos momentos, siempre hay momentos de notación en relación a lo que van generando. O sea, la notación, que también podría pensarse como una especie de apreciación, pero en realidad es más ver los elementos que contienen esas composiciones. No solamente es al final, sino también en las composiciones intermedias. Y todo el tiempo también está la reflexión en relación a ese texto teórico, pero también a lo que ellos van viviendo en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, toda esta estructura pues también da pie a la posibilidad en tanto que permite que exploren con distintas disciplinas y que lleguen a esa y se den cuenta de que son capaces de crear una composición, ¿no? En el capítulo 4 me centro en aspectos que tienen que ver con la interdisciplina específicamente y la institución. Y una de las primeras preguntas es cómo lo interinstitucional y el carácter interdisciplinar del seminario especializado favorece
u obstaculizan la emergencia de la posibilidad. Como les había dicho, esta línea surge desde la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes. Entonces están esos dos enfoques que guían, digamos, la práctica de los y las artistas docentes. Si bien la pedagógica, pues eso, está más el peso de lo pedagógico, pero también mucho, al formar parte de un programa de calidad de CONACYT, pues tiene que cumplir con ciertos requerimientos y tal. La perspectiva del CENAR, pues sí es desde lo más artístico, pero también el CENAR desde su creación ha tenido una visión interdisciplinaria. Entonces, bueno, eso es, digamos que juegan ahí los dos aspectos que están institucionalmente. Podría ser que tiene más peso el CENAR, porque incluso las sesiones del seminario tienen lugar en el CENAR. Sin embargo, pues también hay cosas instituidas, digamos, de la UPN, pues que tienen que cumplir con ciertos tiempos y tal, y en parte esa fue uno de los elementos que hizo que se generara, que el diplomado se convirtiera en interdisciplinario, además de la perspectiva del CENAR, ¿no? Para que pudieran cumplir con los tiempos que exigía el CONACYT. Y bueno, otra de las preguntas que guían este capítulo es cómo la trayectoria de las artistas docentes entre el campo artístico y el educativo configura un hábitus particular y cómo este puede dar pie a la posibilidad. Como les planteé en la parte metodológica, yo también hice entrevistas, entonces en realidad en este capítulo recupero gran parte de lo que me dicen en las entrevistas las artistas docentes y a partir de eso hago trayectorias de cómo van del arte a la educación. Todos se forman en escuelas profesionales de artes, pero también tienen estudios en pedagogía, en el ámbito educativo. Entonces, eso les permite tener una visión mucho más amplia, ¿no? Una visión que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con una definición del arte mucho más amplia, no esta idea del arte para géneros, ¿no? Entonces aquí recupero un pedacito de lo que nos comenta Mirna, que ella dice, bueno, es que a partir de la cotidianidad que tú vives, la que sea, tienes elementos que te van a integrar hacia el arte, ¿no? Y también también lo que comparte Darne, la de danza, dice, tú sí eres creativo porque eres humano, punto, ¿no? Entonces esta perspectiva también la comparte el de teatro, también la comparte el de artes visuales y parten de esta idea del arte para acercar a diferentes personas pues a explorar artísticamente, ¿no? Y en ese sentido, pues dar pie a la posibilidad. Y la última pregunta es cómo las características de las estudiantes y su disposición ante lo revisado en el seminario dan lugar o no a lo posible. Cabe señalar que las estudiantes todas tienen, o sea, es una maestría, entonces ya todos tienen una formación en licenciatura, pero como un requisito de la maestría es que tengan experiencia docente. Entonces, todas han tenido, dado clases por lo menos 2 años, tienen perfiles distintos, no solamente son personas que vienen de las normales, en el ámbito educativo de la educación básica, sino también, sobre todo en la generación saliente, tienen un perfil un poco más artístico, hay varias que vienen de teatro, de música y de artes plásticas, y en la generación entrante como que hubo también ahí un rompimiento en relación a las personas que entraban, entonces el perfil es mucho más ecléctico porque hay trabajadores sociales, antropólogas, psicólogas, además de docentes de educación básica y bueno, artistas, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque las estudiantes entran ahí, llevan a cabo un proceso importante como el que ustedes llevaron a cabo, supongo, para entrar al doctorado, ellas, en este caso, para entrar a la maestría. Es un proceso arduo, ¿no? O sea, tienen que cumplir. Y además ellas están interesadas en esto. Es diferente a que, por ejemplo, en las normales, que, bueno, lo que quieren ser docentes y a lo mejor no están tan interesados en artes, pero ellas sí tienen como esa perspectiva. Entonces, eso da pie a que estén abiertas a lo que las artistas docentes les proponen, ¿no? Entonces, a esta como puesta en común, lo que vemos ahora en la pantalla es una reconstrucción que hacen las estudiantes
de la generación saliente, de todo lo que vieron en el seminario, ¿no? O sea, como de todos los elementos que tienen que ver con eso, y como podemos ver no es necesariamente algo que sea más importante, sino que todo se relaciona con, pues, con todos los distintos elementos, y que también es una reconstrucción que hacen ellos. Algo que hacen hincapié las artistas docentes es que no les interesa que sea, o sea, que esta es la única forma, ¿no? Sino que ellos la reconstruyan y tengan elementos para después llevarlos a los distintos contextos en los que ellos se desenvuelvan. Entonces, bueno, otra de las preguntas que guían es qué aspectos artísticos y pedagógicos de las prácticas in situ de las artistas docentes permiten dar cuenta de la emergencia de la posibilidad. O sea, aquí en esto me da pie para esta pregunta, está enfocada como en los últimos 2 capítulos, y en ellos pues recupero gran parte de lo que vi en las observaciones. Fueron un montón de observaciones, y ahora más después de la exposición les contaré como un poco más sobre esos detalles, pero bueno, de todo eso que observé, pues me permite a mí decir que pues tanto lo artístico como lo pedagógico juega en esas prácticas. Las dos son igual de importantes, no es que uno pese más que las otras. En este caso decido separarlas, pero no, digamos que en lo artístico también hay cosas pedagógicas, y en lo pedagógico igual hay cosas artísticas, ¿no? Pero como para tener mayor claridad en el trabajo, pues es que decido hacerlo, pero eso, también recupero partes de las entrevistas y algunas cosas que las estudiantes comparten en los cuestionarios, pero sobre todo en el, ay, perdón, en las observaciones. Entonces, pues bueno, el capítulo 5, utilizo el performance como para poder analizar todos esos elementos artísticos. Entonces, el performance, que de acuerdo con Diana Taylor, es una forma específica de arte en vivo o arte de acción que surge entre los años 60 y 70 para romper con los lazos institucionales y económicos que excluían a artistas sin acceso a teatros, galerías y espacios oficiales del arte, ¿no? Y también lo que plantea el performancero mexicano Guillermo Gómez Peña. Él dice que es un territorio conceptual con clima caprichoso y fronteras cambiantes, un lugar donde la contradicción, la ambigüedad y la paradoja no son solo toleradas, sino estimuladas. Terreno intermedio que garantiza libertades espaciales, busca una praxis estética más incluyente y en el que nadie le presta demasiada atención a las jerarquías. En relación al performance, también recupero como lo que plantea una escritora alemana que se llama Erika Fischer-Lichte, en donde hace, digamos que distingue distintas características del performance, y hace una diferenciación entre la estética de lo performativo y la estética de las, digamos, manifestaciones artísticas tradicionales, ¿no? Ella habla desde el teatro, y entre esos elementos que ella distingue, yo identifiqué varias coincidencias y similitudes con lo que sucedía en el seminario. Y una de ellas tiene que ver con la copresencia de los cuerpos en el espacio. Como planteé, a diferencia de esa foto que vimos del teatro, así con los bailarines y esa separación muy clara entre espectadores y artistas, aquí en el performance se tienen lugar en diferentes tipos de espacios, que pueden ser una galería, pero también puede ser en la calle, puede ser en un parque, en fin, que hace que haya una relación horizontal, digamos, entre los artistas y los espectadores, ¿no? Entonces, eso era muy claro durante el seminario. Digamos que, ay, disculpen, ya. Eh, pues en muchas ocasiones, en las exploraciones, las artistas docentes se incluían en las exploraciones que dirigía su compañero o su compañera, y entonces estaban digamos que en igualdad de condiciones que las estudiantes, ¿no? Otra cosa que a mí me llamaba mucha la atención es que, como se ven en la foto de la derecha, de arriba,
y la de la izquierda de abajo, siempre se generaban o sea, en todas las sesiones vi estas conformaciones en círculo, ¿no? Entonces, digamos, donde había una distribución menos jerárquica y por lo menos visualmente no se distinguía entre quién era el docente y quién eran las estudiantes. Este, y si bien, o sea, por supuesto que los artistas docentes definían qué es lo que se iba a hacer y qué se iba a trabajar, digamos que en los diálogos sí había cierto equilibrio, ¿no? Ellos lanzaban una pregunta y pues bueno, a partir de las reflexiones que detonaban la pregunta, pues las distintas estudiantes participaban, ¿no? No era tanto que ellos tuvieran el micrófono, porque también la idea es que ellos exploraran, no solamente en las reflexiones teóricas, sino también en las partes prácticas. Y bueno, esta idea de el cuerpo como protagonista, ¿no? No solamente el cuerpo estaba como protagonista en las actividades de danza o de teatro, sino que sí había en otras actividades eh, pues sí, esta preponderancia del cuerpo como lo hay también en los performances, ¿no? El segundo elemento que identifico en similitud, digamos, y que me permite analizar lo artístico que hay en el seminario especializado, tiene que ver con el bucle de retroalimentación autopoyética. Ese es un nombre muy rimbombante, pero en realidad lo que quiere decir es que, pues en los performances, eh, los artistas ponen sobre la mesa ciertos elementos, ellos quieren detonar ciertas en los espectadores, pero todo va a depender de quienes lo vean. O sea, el performance se va construyendo a partir también de las reacciones que tienen los espectadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una como co-creación en conjunto, ¿no? No es tampoco que ay, a ver qué pasa, ¿no? Los artistas, y a ver, no, o sea, ellos sí tienen una idea y por eso definen ciertos elementos y tal, pero no saben cómo van a reaccionar necesariamente los espectadores, y ellos tienen también un protagonismo importante. Entonces, en el caso del seminario especializado, esto tiene lugar en, digamos que en la manera en que los artistas docentes, las artistas docentes planean, y después cómo eso se transforma ya en la implementación. O sea, ellos se organizan en dupla antes de cada una de las sesiones, y tienen un documento en Drive, y ahí es donde pues vuelcan toda la planeación y definen como con qué van a explorar, y bueno, además previamente el texto. Pero siempre en todas las sesiones que observé, veía lo que está en la foto de la izquierda, en donde es Dafne y Mirna, viendo la planeación y diciendo, oye, no, pues yo creo que ahorita ya van como, vamos a cambiarnos, a lo mejor nos saltamos aquí, porque depende de lo que pues las estudiantes van necesitando y van, eso, como que pues van queriendo, ¿no? Entonces, en una de las sesiones, dice una de las estudiantes, dice, sí había una planeación, se notaba la planeación, pero también nos daban chance de poder adecuar las clases. A veces Álvaro, o sea, el artista docente de artes visuales, hagan lo que quieran. O sea, no era así como, era la invitación a poder crear, a poder redirigir la actividad, y eso nos daba la posibilidad de, por ejemplo, los que no somos muy afines a las artes plásticas, pues bueno, de intentarlo y de obtener resultados que a mí me hacían sentir como bien, ¿no? Entonces eso sí estaba padre, el chance que nos daban de poderle dar ese toque que todos aportábamos. Entonces es eso, o sea, como que la misma planeación y la misma sesión se va reconfigurando a partir de lo que pues las estudiantes van requiriendo. Y por último, el último elemento que señala Fischer-Lichte en relación a las características del performance tiene que ver con esa desestabilización de construcciones conceptuales dicotómicas. Como plantea Gómez Peña, pues el performance busca dar lugar a esa contradicción, a la ambigüedad, a la paradoja. Entonces, pues en el performance se busca también romper con estas ideas de que en la vida, digamos, normal tratamos de separar en bueno o malo. Entonces, una de las dicotomías que ella identifica, que se rompen en los performances, tiene que ver con arte o vida cotidiana, sujeto o objeto, u objeto, perdón,
y cuerpo-mente, ¿no? Una de tantas. En el caso del seminario especializado, este rompimiento de dicotomías tiene que ver con la teoría y la práctica, o sea, están todo el tiempo jugando, digamos, con el mismo peso. A lo mejor el momento que se dedica a la reflexión sobre el texto teórico puede ser poco, pero el concepto que se plantea ahí es el que guía toda la sesión y el que guía todos, digamos, los momentos prácticos, ¿no? Luego también hay otra, vínculo y rompimiento de dicotomía entre proceso y producto, o sea, sí se genera una composición final, sin embargo, vamos, todas las exploraciones van enfocadas a ello, pero no necesariamente, una no es una composición unívoca para todos, cada quien decide cómo se genera, y, pues lo rico es justo el proceso en donde se toman esas decisiones para llegar a ello. Entonces, si bien es importante la composición, pero también es importante el proceso, y hubo alguna ocasión en donde no necesariamente llegan a esa composición final, pero en el proceso pues se abren preguntas que pueden después seguir indagando las estudiantes. Y otra tiene que ver con la técnica y la exploración libre. Como les decía, en esta cuestión, este antecedente del PACAEP en relación a que pues hay que enseñar artes, pero no necesariamente centrarnos en las técnicas. Ellos comienzan con esta idea muy arraigada. Sin embargo, conforme van avanzando con las distintas generaciones, van viendo que brindarles algunos elementos técnicos les ayuda a ampliar las posibilidades expresivas de las estudiantes, ¿no? Entonces, como que van metiendo ahí algunos elementos, no es lo principal, y entonces estas cuestiones de técnica se van vinculando y articulando con estas exploraciones libres, ¿no? Pero también ellos en el proceso, digamos, del propio seminario, pues se va transformando esta idea y van diciendo, bueno, tomando la decisión de que pueden incluir más aspectos técnicos. Y por último, en el capítulo 6, pues me centro en lo pedagógico del seminario especializado, y uno de los aspectos tiene que ver con la articulación secuencial e interdisciplinaria que habilita la posibilidad. O sea, en cada una de las sesiones, reitero, digamos que pues sí, se trabajaban con dos disciplinas. Para esta sesión, perdón, para este apartado, recupero una sesión de artes visuales y teatro que trabajan con la generación entrante. Entonces, digamos que el objetivo de la sesión era que ellos generaran un ser antropomorfo y un relato de encuentro entre distintos seres antropomorfos. Pero para llegar a ello, hay distintos, o sea, desde el inicio, primero dialogan acerca del texto teórico que tiene que ver con la mímesis y tal. Después hay un calentamiento corporal, después hacen diferentes dibujos con exploratorios sobre su cuerpo, y luego ven tarjetas de otros animales. Hay momentos en donde esos ejercicios intermedios que van generando los observan para ver sus características, después exploran con su cuerpo las maneras y posibilidades de movimiento de esos animales que observan, y entonces a partir de eso después crean otro dibujo. Vamos, o sea, todo está como muy articulado, ¿no? Y no es de que, órale, de una, hagan su ser antropomorfo, ¿no? Sino que los llevan una a una, desde las dos disciplinas en este caso, pero que también se van articulando las disciplinas. Ahí es muy claro cómo se va viendo como el hábitus disciplinar de cada uno de los artistas docentes, pero que también van recuperando cosas de lo que se genera en la otra disciplina, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esto da lugar a la posibilidad en tanto que las estudiantes tienen posibilidad de esas dos exploraciones que les permiten pues concretar algo en particular. Aquí recupero de la sesión algo que al final de la sesión dice Carmen, una de las estudiantes. Me resultó interesante que ya al haberlo plasmado en el cuerpo y luego depositarlo en papel, me gustó porque porque aunque nos habíamos imaginado las alas, y el transportarlo fue como más enriquecedor. O sea, lo tienes más claro, se complementan, ¿no? Entonces es esto, pero además eso, justo, que es muy interesante cómo
las y los artistas docentes pues van a partir de su disciplina van jalando, pero también teniendo claro qué es lo que quieren como lograr con los estudiantes, no es nada más que exploren ahí libremente, ¿no? Y esa articulación pues la tienen ellos y ellas muy, muy clara. El segundo aspecto que tiene que ver con lo pedagógico tiene que ver con la colaboración. Digamos que la colaboración se da en dos distintos niveles. Una tiene que ver con la colaboración entre artistas docentes. Digamos que durante todas las sesiones observé que se estaban apoyando el uno al otro, o sea, ya sea para, a ver, yo reparto los rotafolios, yo hago esto, te pongo la música, no sé qué, o como en el caso de la foto de la esquina superior derecha, en donde el artista docente de teatro está haciendo el ejercicio que están haciendo las estudiantes dirigido por el de artes visuales, y eso también posibilita como para decir, bueno, a ver, a lo mejor la consigna no está tan clara y entonces las preguntas que soltaba el artista docente de teatro podían como permitirle al de artes visuales aclarar ciertas cosas, ¿no? Y además de esa colaboración entre artistas docentes también tiene lugar entre las estudiantes, que es, digamos, planeada por los artistas docentes, pero como que siempre hay momentos en los que les piden que trabajen en dupla o en pequeños grupos y tal, y que conformen algo en conjunto, ¿no? Y también en estos momentos, como la foto de la esquina superior izquierda, en donde estos momentos en donde hay notación de lo que se genera, permite también una colaboración en el sentido de que las estudiantes pueden escuchar lo que los otros ven en esas producciones que a lo mejor ellas no veían. Entonces, ese intercambio favorece y enriquece su propia experiencia durante la sesión y pues durante su formación, ¿no? Y por último, el otro aspecto que identifiqué tiene que ver con la diversión, ¿no? Recupero aquí algunos planteamientos de autoras y autores que dicen que, pues bueno, la importancia del humor para el aprendizaje, ¿no? Entonces, perdón, en el seminario, la diversión, digamos, tiene que ver con que muchas exploraciones suponen el juego. Hay el juego, las cuestiones lúdicas que dan lugar a, bueno, a ver, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si hacemos esto otro y tal? Y no sé qué. Y que no necesariamente se esté buscando algo correcto. Y entonces ese jugar y que tiene que ver, que implica ahí también a imaginar otras posibilidades, pues eso da lugar a que generen y creen a través de las disciplinas artísticas. Y otra forma en la que está tiene que ver con las bromas. Aquí una de las, digamos que lo que más frecuente fue que el artista docente de artes visuales era el que generaba más bromas, pero daban, pues, sí, dejaban ver, digamos, que había una relación horizontal entre estudiantes y artistas docentes, porque además no solamente él las generaba, sino que las chicas seguían las bromas o había otros momentos en los que ellas las generaban y se sentían eso, en ese ambiente relajado en donde podían surgir ese tipo de bromas y pues eso, esta categoría, digamos, en particular surgió porque era algo que a mí me llamaba mucho la atención, que siempre había risas, durante todas las sesiones siempre se reían. Entonces decía, bueno, a ver qué, y bueno, escudriñando, digamos, pues ya tiene que ver con esta parte de las exploraciones lúdicas y esas bromas que se generaban. Y bueno, ya para concluir, ay, es que quería mover ya. Eh, pues eso, el análisis deja ver que la posibilidad puede rastrearse desde la configuración del campo de la educación artística, que el carácter interinstitucional, pero sobre todo el interdisciplinar, favorece esa posibilidad, así como la figura híbrida de artista docente y en el diseño curricular del seminario, ¿no? Esto es un descubrimiento importante porque si bien yo estaba interesada al inicio únicamente como en las prácticas in situ, ¿no? Mi asesora pues me invitó a ver, bueno, pero ¿de dónde vienen? Entonces para eso me sirvieron un montón las entrevistas, que ya las tenía yo, digamos, tomadas en cuenta, consideradas desde el inicio,
pero de ahí recuperé muchas cosas para poder elaborar las trayectorias de los artistas docentes y poder comprender de dónde vienen estas formas que llevan a cabo específicamente en el salón de clases, ¿no? Y que es interesante y que eso, que amplía la perspectiva, porque es interesante comprender qué es lo que sucede específicamente ahí. Sin embargo, también desde dónde viene y que eso, que el propio campo de la educación artística con este rompimiento de, bueno, pues sí, todos podemos tener habilidades que enfocadas hacia las artes, eso también es un rompimiento que abre a la posibilidad, ¿no? Entonces, en el caso de las prácticas ya in situ, pues se forman, digamos que se observan de diferentes maneras y ahí juega tanto lo artístico como lo pedagógico, que están articuladas, ¿no? Y que tienen, hay una relación ahí dialéctica entre lo artístico y lo pedagógico. Y también nos permite ver que no necesariamente hay un factor de mayor peso. No obstante, el intercambio que favorece la interdisciplina, el lugar que se le da al error, al, ay, bueno, sí, hagamos esto, tal, a ver qué pasa si esto, y que no hay una forma correcta, y el énfasis en la experiencia, marcan una pauta importante para generar esta confianza o esta posibilidad. Y bueno, de estos aspectos identificados, estos últimos 6 en los últimos 2 capítulos, pues digamos que hay ciertos aspectos que sí son pensados, digamos que, o sea, desde el inicio, desde el diseño del seminario, ellos decían, bueno, tenemos que hacer vínculo entre la teoría y la práctica, o esto de el proceso y producto, ¿no? O sea, tiene que estar como equilibrado. También la intención lúdica estaba desde ese inicio, pero hay otros que surgen, o sea, hay otros que surgen en el momento como la adaptación o la flexibilidad de la planeación, las bromas también, o por ejemplo la colaboración entre artistas docentes, o sea, no es que ellos digan, ay, tenemos que colaborar entre nosotros, sino que surge de manera eso, como intuitiva, genuina, este, o este cambio que les decía en relación al papel de la técnica, ¿no? Que antes no lo tenían. Y bueno, por último, digamos que una tesis se entrega, ¿no? Entonces, hay montones de cosas de las que uno puede seguir profundizando, pero entre esas cosas, pues estaba como que quedan ahí en el tintero, como el papel de los artefactos tecnológicos, de los medios tecnológicos, así como los materiales y los ejercicios reflexivos que se les proponen a los estudiantes, permiten pensar también en la posibilidad, ¿no? Como el tener ahí tu celular y a lo mejor poder hacer una calca para hacer un retrato o copiarlo, eso también invita y ayuda a que las estudiantes se animen a explorar con las artes o los propios materiales que casi que por sí mismos ya enseñan, ¿no? Sin que, y ahí hay un desdibujamiento de las artistas docentes en donde, por ejemplo, estas campanas que se ven aquí son campanas que dan la nota específica, entonces no tienen que estar así como preocupadas porque se dé la nota y se presta para algo como muy lúdico. Y bueno, yo me enfoqué en la posibilidad, justo por esto que les decía de mi experiencia con el maestro de telesecundaria, de, ay, es que yo no quiero, yo no puedo, yo no sé qué. Al final él lo logró y fue un proceso pues muy lindo, en el que tuvieron un lugar muy importante sus estudiantes, pero también los artistas docentes, pero a mí me interesaba decir, bueno, pues ¿cómo le hacen? O sea, ¿qué hay que hacer para eso? Invitar a otros a explorar artísticamente. Y por eso, pues en eso me centro y pareciera que todo en este proceso es felicidad y pues no, o sea, no, hay tensiones en relación, por ejemplo, a los tiempos, que las estudiantes dicen, no, pues es que necesitamos más tiempo para esto, o también en relación con las calificaciones, o en relación con incorporar como lo emocional pues a las propias exploraciones, algo que algunos de los artistas docentes tratan de romper con eso porque intentan como sacar esta idea de las artes de, ay, las artes es cualquier cosa y solo es emoción, porque tiene procesos cognitivos importantes, analíticos, en fin, ¿no? Y también hay ausencias en relación, por ejemplo, a muchos
si bien hay recuperación de algunos referentes latinoamericanos, casi no hay en los programas del seminario. Les decía que son 3, pues casi no hay planteamientos desde ahí. Puede ser que en cada una de las tesis de las estudiantes, que también las dirigen los artistas docentes, pues puede haber ahí algo. Sin embargo, no queda de manera evidenciada. Y otra de las ausencias también es como esto, como hacer énfasis en el papel político y social de las artes. Digamos que está ahí de manera implícita en este sentido de pues, a todos nos pueden ayudar las artes para desarrollarnos como humanos. Sin embargo, no hay como, o por lo menos en las sesiones en donde yo observé, una reflexión específica sobre eso, ¿no? Y otra de las conclusiones que me llevo acerca de la realización de este trabajo es cómo justo la marginalidad del campo de la formación docente en educación artística da pie a la posibilidad. O sea, si bien uno podrá decir estando desde aquí, ay, es que nunca las artes se consideran, no sé qué, pero eso justo da pie a que se generen muchas opciones, ¿no? Porque no hay una forma definida de hacerlo. Y en esa posibilidad, pues juega mucho el compromiso y la intención que tienen pues las personas que se dedican a ello, pero también, por supuesto, es importante que haya las facilidades institucionales para que ello tenga lugar, ¿no? No nada más es como por iniciativa propia. Entre otras, entre las preguntas que me surgen a partir de la investigación, me surgen muchas, pero una que me interesa mucho y me gustaría desarrollar, pues quizá en un postdoctorado, a ver cómo se da la vida. Eh, ¿Qué sucede en los procesos formativos iniciales en educación artística? O sea, ¿qué se enseña en las normales, no? Porque digamos que, pues muchos de los maestros que llegan aquí, muchos vienen de ese lugar y dicen, bueno, pues es que no sé cómo enseñarlas. Entonces, eso me intriga saber qué es lo que sucede, qué es lo que les enseñan, qué contenidos ven, qué cosas, y de qué manera se les enseñan las artes. Y no solo ahí, sino también en otros espacios, ¿no? Y por último, pues, o sea, la elaboración de la tesis también me sirvió a mí como una reflexión en colectivo con y sobre ellas, sobre las artistas docentes, para comprender mi propia práctica profesional e investigativa, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho. Ay, fue mucho tiempo hablando, disculpen, pero listo, dejo de compartir. Ya. Muchas gracias, María. Pues bueno, vamos a abrir ronda de preguntas, de plática, ¿no? Voy a dejar de grabar para que entonces ya nos estamos más libres.